Buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en la continuidad del Congreso Americano de Mediación, Negociación y Arbitraje. Ahora tenemos la chance de tener un panel muy importante, muy interesante, que se denomina Resolución de disputas en el financiamiento al desarrollo, el rol de los mecanismos no judiciales de reclamación. Estoy acompañado por Carolina Juaneda, Camila Barriga y Andrea Repeto, que ahora van a presentarse ellas. Mi nombre es Martín Pacman, yo soy argentino, soy miembro del MISI, el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del Grupo BID, y voy a estar hoy moderando, facilitando la charla, pero las tres panelistas son quienes van a estar contándonos un poco el rol de los mecanismos en la resolución de disputas. Y solamente como contexto quiero contarles que todas las instituciones financieras de desarrollo, los bancos multilaterales, tienen mecanismos de rendición de cuentas, mecanismos que buscan hacer un seguimiento, un oversight de que se cumplan las políticas y los estándares de los bancos, que las comunidades tengan un lugar donde poder presentar quejas, donde poder hacer oír sus voces cuando sienten que algunos de esos proyectos que los bancos como el BID, el Banco Mundial, el Banco Europeo de Inversiones y Desarrollo, cuando esos bancos están financiando algunos proyectos y las comunidades sienten que han sido o pueden ser afectados por esos proyectos, bueno, existe un mecanismo de último recurso como el MISI, como la ACAO, como tantos otros mecanismos no judiciales de reclamación para tener un espacio de interlocución, de resolución de disputas, de investigación y hacer oír la voz de las comunidades. Por eso creemos que este es un panel fundamental y lo que voy a hacer ahora es pedirle por favor a nuestras tres compañeras que van a estar llevando adelante este panel que se presenten. Le voy a pedir primero a Camila, si querés Camila comenzar presentándote, contándonos quién sos, a qué institución perteneces. Bueno, gracias Martín, buenos días a todos y todas los que nos están viendo en este momento. Es un placer para mí compartir este panel con Andrea, Carolina y Martín. Como Martín lo decía, mi nombre es María Camila Barriga, soy colombiana, estudié Gerencia Pública y Relaciones Internacionales y desde hace un poco más de 3 años trabajo con Martín y Gastón Naim, que lo vieron el lunes en otro panel, en el equipo de resolución de conflictos del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del Grupo BID. Allí he participado en la gestión de diferentes quejas y procesos relacionados con proyectos de infraestructura y en general de desarrollo en diferentes países de las regiones. Un gusto estar con ustedes hoy y muchas gracias a la Fundación Mediar por generar estos espacios de intercambio. Andrea. Gracias, Martín. Buenos días a todos y a todas. Espero que se encuentren todos bien, quienes nos están acompañando en estos tiempos excepcionales y tan difíciles. Mi nombre es Andrea Repeto, soy chilena, abogada de derechos humanos y mediadora, y es un gusto poder participar de este espacio. Y quisiera agradecer a los organizadores por esta oportunidad y por el tema que vamos a discutir hoy junto a los colegas de MISI y BIC, María Camila, Martín y Carolina. Yo en la CAO me desempeño como especialista de resolución de conflictos. Tengo la dicha de trabajar mano a mano con increíbles profesionales de la mediación, mediando procesos de diálogo de múltiples partes interesadas en una variedad de sectores en América Latina y en África, abordando problemas ambientales y sociales complejos de proyectos de desarrollo en temáticas que incluyen salud, temas laborales, agua, reasentamiento, tierra, contaminación. Y bueno, cuando yo llegué a la CAO, yo precisamente estaba en la búsqueda de espacios de diálogos efectivos entre comunidades y el sector privado, donde hubieran oportunidades para nivelar las disparidades de poder existentes entre estos dos actores. Así que muy contenta de estar en la CAO y es un gusto poder compartir el día de hoy esta charla con los colegas de MISI y BIC. Gracias. Todo tuyo, Carolina. Gracias, Martín. Hola, buenos días a todos y a todas. Para mí es un gusto estar acá.
en este espacio, compartiendo con la CAO y MISI, y muchas gracias a los organizadores de este evento. Es importante seguir generando instancias de diálogo para compartir más sobre el rol de los mecanismos no judiciales de reclamación. Yo soy Carolina Juaneda, yo coordino el área del trabajo en América Latina para una ONG que se llama Bank Information Center. Esta ONG es una ONG independiente que está basada en Washington, D.C. Yo trabajo desde América Latina, en particular desde Argentina, y esta organización lo que hace es aboga por la transparencia y la rendición de cuentas para lograr mejores resultados ambientales y sociales en las operaciones que financian los bancos multilaterales de desarrollo. Particularmente, Vic tiene mucho trabajo y se ha focalizado, tiene muchos años de experiencia trabajando con el Banco Mundial, y en los últimos años en la región ha fortalecido su trabajo con el BID, en África con el Banco Africano de Desarrollo, y lo mismo en Asia con el Banco Asiático de Desarrollo. En general, bueno, es una organización de vuelta que hace incidencia a nivel no solo de las políticas de los bancos multilaterales, sino que también monitorea junto con comunidades y personas y grupos afectados por los proyectos y operaciones que estos bancos financian en el territorio, en los distintos países. Y siempre de vuelta abogando por la transparencia y la rendición de cuentas, y asegurándonos que siempre se incluyan a las personas y comunidades afectadas por estos proyectos ya sea en el diseño e implementación de todos estos proyectos. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Bueno, para que quienes nos están escuchando y viendo sepan, la idea es que esto sea un conversatorio. Yo voy a ir dando algunas preguntas que hemos pensado con los colegas para que abiertamente ellas puedan ir desarrollando. No va a haber orden, o sea que vayan interviniendo. Si vemos que se superponen, lo guío un poco. Pero antes de empezar quería recalcar lo importante de tener no solamente los mecanismos que en este caso Camila y Andrea están representando, sino también a las ONGs como VIC, que representa a Carolina, que muchas veces interactúan con los mecanismos, traen quejas, acompañan quejas, nos hacen recomendaciones, críticas. Creo que es muy bueno que en este panel podamos compartir la visión de los mecanismos, pero también de las organizaciones de la sociedad civil que ayudan y acompañan a las comunidades en esos procesos de reclamo ante los mecanismos de los bancos. Y justamente la primera pregunta que quería compartir con ustedes es: ¿cómo se relacionan estos mecanismos de rendición de cuentas con las organizaciones de la sociedad civil, con la sociedad civil? ¿Cómo funciona ese vínculo, esa relación? No sé quién se anima a tirar la primera piedra para responder la pregunta. Bueno, yo creo que antes de empezar a hablar un poco de la relación de los mecanismos con sociedad civil, creo que vale la pena contextualizar un poco sobre qué son los mecanismos. Ya tú hablaste un poco de eso al principio, Martín, pero creo que es importante definirlos, ya que puede generarse algunas confusiones con qué hacemos, ¿no? Bueno, la naturaleza de los mecanismos es más o menos la misma. Somos mecanismos de rendición de cuentas. Por ejemplo, el MISI es el del grupo BID. Atendemos quejas de comunidades que se han visto afectadas por proyectos financiados, sea por el brazo público o el brazo privado, que sería el BINVEST, que sería el equivalente a la Corporación Financiera Internacional, y ofrecemos dos procesos. Un proceso de resolución de disputas, en el caso del MISI, se llama fase de consulta, y esto genera algunas confusiones, y aquí el MISI actúa como un tercero imparcial para generar un espacio en donde las partes se sientan lo suficientemente cómodas para explorar soluciones a las problemáticas planteadas por la solicitud. En este caso, un primer rol que me parece muy importante resaltar es el rol de las organizaciones de la sociedad civil en acompañar a las comunidades ante los procesos en estos mecanismos. Como decía Martín, no solo en el proceso de presentar la queja, pero también durante todo el proceso de resolución de disputas. Aquí
Creo que el conocimiento que tienen estas organizaciones en transmitir a las comunidades y profundizar su conocimiento en temas de qué hacemos, los mecanismos, cuál es la naturaleza, cuáles son los posibles resultados, qué estrategias pueden generar, es una gran ventaja. Creo que en el MISI, Martín me corregirá si me equivoco, de 6 casos activos que tenemos en el equipo de resolución de conflictos, 3 han tenido acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil, 2 de ellos se encuentran en monitoreo de acuerdos. Entonces sí quisiera resaltar este rol de acompañamiento que definitivamente es una ventaja en este tipo de procesos. Y bueno, y el otro proceso que ofrecemos es un proceso de investigación en el cual se investigan los alegatos planteados en la queja y se determina si el BID o la institución financiera cumplió o no con sus salvaguardas sociales y ambientales, pero creo que esto es tema de otro ámbito. Gracias, Cami, absolutamente de acuerdo. No sé, Andrea, si querés dar tu perspectiva, cómo lo ves vos desde acá o cómo se han relacionado con las organizaciones de la sociedad civil. Sí, gracias Martín. Y sí, para complementar en realidad lo que Camila nos acaba de compartir. Desde la CAO, cuando nos planteamos en realidad la temática, en realidad desde el mundo de la rendición de cuentas, ¿no? Cuando nos planteamos la temática de desarrollo, la sociedad civil y las comunidades son auténticos aliados, ¿no? O sea, son quienes plantean las preguntas más difíciles, que frecuentemente no han sido preguntadas antes y exigen rendición de cuenta por parte de las instituciones públicas y privadas en el contexto específico, ¿no? En ese sentido, desde la CAO, el trabajo que hace la sociedad civil es clave, o sea, son los canales de comunicación con la comunidad. Generalmente nosotros no llegamos a las comunidades, sino que son las comunidades que llegan a nosotros a través de un reclamo. Entonces, un tema es el acceso, ¿no? Que es esencial, o sea, cómo accedemos a las comunidades, cómo nos aseguramos que las comunidades saben de la existencia de estos mecanismos. Y desde ese punto de vista el trabajo de la sociedad civil es esencial. Generalmente nosotros hacemos en conjunto, ¿no? Con MISI y con otros mecanismos de rendición de cuentas, programas de promoción, divulgación, ¿no? Los llamados outreach en inglés, para promover exactamente conocimiento de estos mecanismos, cómo funcionan, cómo llegar, cómo acceder, qué tiene que hacer la comunidad para poder presentar un reclamo. Y todo esto lo hacemos a través de la sociedad civil. Eso es un rol, pero luego está todo el rol de acompañamiento que decía María Camila, ¿no? Que es esencial. O sea, nosotros tenemos 52% de nuestros casos vienen acompañados por sociedad civil internacional y local, o una combinación de los dos. Y la verdad que es fundamental, o sea, son casos complejos generalmente, y el apoyo que la sociedad civil presta a las comunidades es de mucho valor en poder organizar la comunidad, en poder ayudarle a la comunidad a entender sus opciones, a poder entender la combinación de estrategias que pudieran tener, ¿no? En acceder a varios mecanismos, no solo a uno, y a otros canales para poder encontrar una solución a las temáticas que ellos están enfrentando. Así que bueno, desde la CAO hay mucha coordinación y mucha apreciación también por el trabajo que la sociedad civil hace mano a mano con la comunidad. Gracias, Andrea. Y ahora obviamente le voy a pasar a Carolina, que nos puede contar cómo lo ve ella desde el otro lado del río, pero acá ya te dieron 2 grandes temas, Caro, que son el tema de acceso, es decir, cómo lograr que los mecanismos sean conocidos en las comunidades y de esa manera que las comunidades tengan, esto que decía Andrea, una vía más para plantear sus reclamos en sus diferentes estrategias, pero también el hecho de acompañarlos en ese proceso de presentar la queja. ¿Cómo lo ven ustedes, cómo lo viven, cómo lo hacen desde VIC? Bien, perfecto. Y yo también, por otra parte, desde sociedad civil, de alguna manera reitero lo que ya mencionaron Andrea y Camila, que para sociedad civil, la verdad que los mecanismos de rendición de cuentas también son auténticos aliados para nosotros dentro de los bancos, porque justamente como sabemos que gran parte de los proyectos que financian los bancos multilaterales de desarrollo pueden tener impactos negativos, ¿sí? Y generar daños al medio ambiente y a las comunidades
o personas que son directamente afectadas por los proyectos, también indirectamente. Entonces, los mecanismos de rendición de cuentas ofrecen un espacio, ¿sí?, que en sus inicios, y bueno, la organización para la que yo trabajo tiene más de 30 años en este espacio, y cuando fue creada inicialmente, y Vic participó del proceso de la creación, por ejemplo, del panel de inspección, en su momento cuando fue creado después de la CAO, hace más de casi 30 o 20 años. Entonces, ¿por qué? Y por eso somos auténticos aliados, digamos, porque es apoyar a que los bancos tengan un espacio donde sí recibir quejas, pero en última instancia esas quejas son reclamos que tienen las comunidades sobre daños o potenciales daños que los proyectos que estos bancos financian les han generado en sus territorios o a sus comunidades o les pueden potencialmente generar. Entonces, de vuelta, muy importante esta articulación entre sociedad civil y los mecanismos de rendición de cuentas. Y como decía Martín, yo creo que desde sociedad civil hay varios roles que jugamos a la hora de acompañar a las comunidades que son afectadas por proyectos en sus procesos de reclamo. En primer lugar, como decía Andrea, el tema del acceso es clave, dar a conocer que existen estos mecanismos y que las comunidades que son afectadas por los proyectos tienen esta opción, tienen y pueden elegirla, digamos. Porque, de vuelta, hay mucho desconocimiento, ¿sí?, sobre la existencia de estos mecanismos, y por ahí muchas comunidades primero se enteran tarde que hay un banco multilateral financiando un proyecto, por ejemplo, de infraestructura, una carretera, sí, que les está generando un daño concreto en su territorio. Y una vez que se enteran, hay muchísimas barreras para ellos a la hora de acceder a los bancos multilaterales, ¿sí?, para presentar preocupaciones o para iniciar diálogos con ellos, etcétera. Entonces, sociedad civil también juega un rol ahí clave en conectar, digamos, de alguna manera a las comunidades afectadas con los bancos. Y en particular la fase de resolución de disputas, que en el caso del MISI se llama fase de consulta, ¿sí?, ofrece también, y es una fase que es clave en este sentido porque, digamos, nosotros siempre acercamos a sociedad civil con la administración del banco para que tengan una charla inicial sobre las problemáticas, ver si se pueden solucionar cuestiones rápidas teniendo una charla con la administración. Muchas veces la administración responde bien y la administración del banco responde bien y se pueden progresar con acuerdos desde ahí, y otras veces no es tan fácil, y ahí las comunidades tienen la opción justamente de presentar una queja a estos mecanismos, y que estos mecanismos, ya sea el MISI o la CAO, actúen como mediadores, ¿sí?, entre las comunidades, ¿sí?, y el cliente y obviamente los bancos que están apoyando al cliente o al prestatario, para de vuelta buscar soluciones rápidas a los daños que se han generado o a los potenciales daños que se pueden generar, etcétera. Entonces, el tema de acceso es importantísimo, y después el otro punto, acompañamiento, yo lo resumiría le agregaría dos puntos claves también a la cuestión del acompañamiento. Creo que en los procesos iniciales de acompañar a comunidades para el acceso a estos mecanismos, tenemos un rol clave, primero, en el manejo de expectativas con respecto a la comunidad. Es decir, dar a conocer estos mecanismos implica no solamente dar a conocer su existencia, sino explicarles qué significan estos mecanismos, cuáles son las limitaciones y cuáles son las oportunidades que también ofrecen estos mecanismos. De vuelta, aclarar que estos mecanismos no son mecanismos judiciales, que cuando una organización o una comunidad se involucra, ¿sí?,
en este tipo de procesos no está garantizado a priori que van a tener, digamos, un acceso a una reparación, ¿sí? Como por ahí un proceso judicial, sí, a veces sí lo hace. Entonces, manejar las expectativas y dejar en claro desde el inicio del proceso cuáles son las limitaciones y oportunidades que pueden ofrecer estos procesos son claves. Y también otro rol clave, sobre todo en instancias iniciales de este proceso, es generar confianza. Y en particular esto es un tema clave que es para la región. Sabemos que nuestra región y sobre todo para organizaciones sociales, de la sociedad civil y grupos afectados, hay muchísima desconfianza a veces con respecto a los bancos multilaterales y también con respecto a sus propios gobiernos. Entonces, y hay miedo también a acceder, porque, digamos, no está clara cuál es la diferencia entre un mecanismo de rendición de cuenta y el banco multilateral, cuán independientes son, si los mecanismos de rendición de cuentas van a velar por su seguridad. Sabemos que muchos proyectos de infraestructura actualmente donde hay oposición de las comunidades, ¿sí? Gran parte de los miembros o los activistas sociales y medioambientales reciben amenazas de represalias, etcétera. Entonces, hay mucha desconfianza respecto del rol de los mecanismos, cómo se diferencia el mecanismo del banco, cuán independiente es, si el banco va a asegurar su seguridad o no. Entonces, nosotros también somos de alguna manera un puente en este espacio que tratando de construir y crear confianza para que las comunidades puedan, digamos, o grupos afectados puedan acercarse a estos espacios con la seguridad, entendiendo cuál es el rol que juegan estos mecanismos y entendiendo también las oportunidades que les pueden ofrecer y las limitaciones que estos tienen. Bueno, y paro acá y seguimos en la próxima sesión. Creo que ahí, Carolina, tocaste varios puntos interesantes. El primero es que, bueno, que muchas comunidades no saben que los bancos multilaterales están financiando esto. Si al fin y al cabo tenemos que recordar que los bancos multilaterales, sea brazo público o brazo privado, son fondos públicos, son bancos que son cuyos dueños son los propios países, ¿sí? Entonces es muy importante la transparencia, es muy importante poder mostrar abiertamente qué se está financiando y qué avenidas hay para presentar esos reclamos. Pero además hablaste de la independencia, y tanto la CAO como el MISIS, cuando decimos que somos independientes, decimos que no dependemos de la administración del banco, sino del directorio, es decir, de los representantes de los países, y por eso se hace usualmente esta conversación sobre que los mecanismos son independientes. Son independientes de quienes diseñan y llevan adelante los proyectos. Obviamente están dentro del marco del banco, pero responden al directorio, responden a los dueños, responden a los propios representantes de los países. Y ahí está esta tensión independencia, pertenencia institucional, que muchas veces ustedes como colegas de sociedad civil explican, nosotros como parte de los mecanismos explicamos y tratamos de abordar. Pero también hablaste de manejo de expectativas, hablaste de miedo, desconfianza y riesgo de represalias. Entonces, quería pasar a otra pregunta que creo que está muy vinculada con esto y para que Camila, Andrea sumen, clarifiquen, es preguntarles en este contexto que nos plantea Carolina, ¿cómo llegan esos casos a los mecanismos? ¿Llegan con contextos de alta desconfianza? ¿Llegan con polarización? ¿Llegan con riesgo de represalias? ¿Cómo lo ven, cómo lo reciben y cómo lo analizan desde los mecanismos cuando les llega esa queja? A ver, cambiemos el orden. Dale, Andrea, así vamos haciéndolo más dinámico. Gracias, Martín. Sí, es una muy buena pregunta y se conecta a lo que Carolina acaba de compartir, ¿no? O sea, es un hecho que cuando llegan estos reclamos a los mecanismos, y bueno, hablo por la CAO, ¿no? Pero llegan después de largas disputas, llegan después de que hay una dinámica de confrontamiento a veces y desconfianza de muchos años. A veces son 5, son 10, a veces hasta mucho más. Y al momento que llegan a un mecanismo ya hay mucho desgaste entre las partes. Hay polarizaciones sobre la posición, lo que hay que hacer, cómo resolver el problema.
y hasta a veces llega, digamos, en circunstancias donde una parte no quiere hablar con la otra y no hay espacio para el diálogo, ¿no? Entonces, eso también se conecta a largas esperas. A veces han tratado las comunidades de encontrar algún tipo de solución o encontrar soluciones en diferentes foros, y eso ha tomado tiempo y eso ha sido frustrante. Esos esfuerzos entonces en tratar de encontrar soluciones han sido desgastantes. Entonces creo que, volviendo al tema del manejo de expectativas que comentaba Carolina, creo que es muy importante, y es verdad que cuando estos casos entonces llegan a nosotros, nosotros también tenemos que tener un compromiso de manejar esas expectativas, porque no somos quizás la solución al problema y no podemos garantizar un resultado necesariamente. Podemos garantizar un proceso que es transparente, que es justo, que es equitativo, que genera opciones, ¿no? Donde la comunidad puede decir, bueno, yo quiero tratar resolución de conflicto, y digamos que si el cliente del IFC o de MIGA, ¿no?, están dispuestos también a tratar eso, pues genial, nosotros podemos garantizar ese proceso. Pero si la comunidad no quiere eso, pues habrá un proceso de investigación que pueda garantizar, digamos, el resultado de esa investigación o de esa evaluación, ¿no? Hay varias etapas ahí en la función de cumplimiento que tiene la CAO. Entonces, ese manejo de expectativas es complejo, pero es importante. Y creo que también es importante decir que la mediación puede ser útil, pero ciertamente no es la respuesta para todos los conflictos. Y puede ser que en un momento determinado, cuando llega un caso donde ya la relación está muy desgastada, ya han pasado demasiados años, hay demasiada polarización y puede llegar hasta haber violencia, la pregunta también es para las partes, ¿no? ¿Cómo es que podemos sacar este proceso, un proceso de mediación o de resolución de conflictos que sea realmente beneficioso y óptimo para todo el mundo, ¿no? Entonces yo creo que hay que reconocer también esa limitación. Yo creo que los mecanismos no están, digamos, no vamos a promover la mediación porque sí, porque es un canal, sino que tiene que hacerle sentido a todo el mundo. Las partes tienen que quererlo. Desde la CAO es voluntario, ¿no? Las partes tienen que estar de acuerdo y necesitamos tanto la comunidad de acuerdo a un proceso de diálogo como la empresa, ¿no?, o el cliente del IFC o de MIGA, que realmente están dispuestos a querer apostar en un espacio de diálogo para ver qué pasa, ¿no? Entonces, es complejo ese manejo de expectativas, porque uno también entiende la comunidad cuando uno llega después de un tiempo, ¿no?, tratando de establecer esa independencia, que obviamente es muy compleja para la comunidad entender. Bueno, ustedes son contratados, son parte del grupo del Banco Mundial, son funcionarios, ¿cómo me vienen a decir que son independientes, ¿no? Entonces eso es muy natural. La empresa tampoco nos confía, porque tampoco, o sea, de repente hay un reclamo y ahora hay todo un proceso detrás que ellos tienen que de alguna forma responder. Tampoco tenemos la confianza. La sociedad civil también es exigente también en lo que está pidiendo para la comunidad que apoya. Entonces es un momento de tensión y es natural. Creo que todos los procesos de resolución de conflicto comienzan así, en este ámbito o en otros. Creo que el tema de la desconfianza está en el centro, ¿no?, de la problemática. Y es ahí donde uno va construyendo poco a poco y va viendo cómo es que podemos hacerlo, cómo es que podemos ir ganando confianza y manejando las expectativas de nuevo de todo el mundo. Y aunque a la gente le gustaría mucho escuchar, no, todo va a estar bien, este proceso viene a solucionar todos los problemas que hay. La verdad que no es prudente y no podemos hacerlo, simplemente no podemos hacerlo, no debemos hacerlo y no podemos hacerlo, es complicado. Y hay que ir manejando esa expectativa paso a paso y los procesos van ganando su espacio, ¿no? Las partes también, toma el tiempo que toma. Yo todavía me impresiona mucho, Missy tiene sus plazos bastante, digamos, restricto para tratar de sacar un proceso de resolución de conflicto. Nosotros desde la CAO no tenemos eso y la verdad que nosotros vemos que demora poder llegar hasta un punto donde las partes se sienten suficientemente cómodas para poder decir, ok, entendimos la problemática, entendimos qué problema estamos tratando de resolver y aquí son las posibles soluciones. Ahora entonces lleguemos a un acuerdo y empecemos a implementarlo. Así que bueno, dejo por ahí mis comentarios. Gracias, Andrea. Camila, todo tuyo, a ver la perspectiva de Missy de cómo te llegan los casos, cómo los ves, cómo los analizás cuando llegan, qué es lo que ves. Bueno, creo que gracias Martín, gracias Andrea, Carolina, creo que tanto Carolina como Andrea pusieron en la mesa bastantes temas y muy importantes que también vemos. En efecto, tal cual como lo dice Andrea, cuando llega
un caso a nuestro equipo, vemos dificultades en la interacción entre las partes, bajos niveles de confianza, los canales de comunicación en ocasiones están rotos, hay una ruptura de la comunicación, hay polarización, por supuesto, y en ocasiones hay críticas mutuas y mala disposición para iniciar un proceso. Y creo que las razones que explican este contexto y estos elementos son múltiples, como lo decía Andrea, viene de episodios, actitudes, interacciones que llevan mucho tiempo y que no son hechos aislados, ¿no? Pero sin embargo aquí hay dos factores que yo quisiera resaltar, y uno es la naturaleza de los mecanismos. Somos mecanismos de último recurso, tal cual como lo decía Carolina al principio. Antes de que una comunidad acceda a uno de estos mecanismos, y por ejemplo la política del MISI pide que haya un contacto con la administración, hay intentos de diálogo y de resolución de estas controversias entre tanto la agencia ejecutora y también los equipos de proyecto por parte del banco y las comunidades afectadas. En este sentido, cuando estos intentos no han tenido resultados concretos, y de esto hablaba mucho, por ejemplo, el lunes el panel de Bautista con Dolores, con Volker y con Mara, y ayer también lo retomaba Julián y César, se empiezan a ver síntomas de fatiga del diálogo y en ocasiones de cierta frustración. Y por supuesto esto tiene unos efectos sobre las partes y sobre los actores cuando llegan estos casos a nosotros. Y el segundo punto que quiero resaltar, y está muy relacionado con este primer tema de la naturaleza, es el momento o la etapa del proyecto en la cual llegan los casos al MISI. Digamos, nosotros por política normalmente los casos llegan en etapas de ejecución, es decir, cuando se está construyendo, por ejemplo, la iniciativa de infraestructura, o cuando el proyecto ya está cerrado, es decir, la iniciativa ya está construida. Antes de esto, por supuesto, como lo decía Andrea y lo decía Carolina, las interacciones tanto con los equipos de proyecto del banco y de la agencia ejecutora o cliente llevan de mucho tiempo atrás, tanto en los procesos de consulta como en las evaluaciones de impacto social y ambiental, que son las etapas de identificación, preidentificación y preparación de los proyectos. En esto vale la pena resaltar un estudio que hizo el BID en 2017 sobre 200 proyectos de infraestructura afectados por conflictos en la región y financiados y desarrollados por diferentes instituciones, en el cual el 46% de los conflictos fueron visibles o iniciaron, es decir, casi la mitad de los casos, iniciaron en las etapas de diseño, preidentificación y preparación de los proyectos. Entonces sí es un contexto desafiante, y por supuesto creo que los mecanismos tenemos los desafíos de generar y de reconstruir estos niveles mínimos de confianza ya más hacia el proceso y hacia las reglas que guían estos procesos. Y también tenemos la responsabilidad, como lo decía Andrea, de manejar las expectativas, y acá un concepto que me parece muy importante es este principio de predictibilidad, de ser predecibles, de cada vez contar, hablar, presentar a los actores y recordar qué pueden esperar de un proceso en el MISI o en CAO, cuáles son los plazos, cuál es la naturaleza, y como lo dice Andrea, nuestra política nos da unos plazos bastante concretos que pueden también ser flexibles dependiendo de las condiciones de cada contexto, pero que sí es un año para la resolución, por ejemplo, del proceso de resolución de disputas, y 5 años para el seguimiento de acuerdos. Y creo que ahí es muy importante la flexibilidad y utilizar principios como, por ejemplo, el codiseño de estos procesos en conjunto con las partes, y creo que más adelante hablaremos de esto. Gracias, Camila. Si me van a permitir hacerles algunas repreguntas para ir profundizando. Camila hablaba que, claro, los conflictos llegan a los mecanismos con historia, no son hechos aislados, no son cosas que surgen solamente con un hecho, con dos hechos, vienen con una historia, vienen con un bagaje, vienen con una inserción territorial. La pregunta que les quería hacer es, y aquí hay muchos colegas especialistas del campo que nos están escuchando, es
¿En qué estadio del conflicto llegan usualmente los casos a los mecanismos? ¿Llegan con niveles de violencia? ¿Llegan temprano? Usualmente somos mecanismos de último recurso, por ende la parte más preventiva la perdemos, pero ¿en qué estadio ustedes ven, Andrea, Camila, que llegan los casos? ¿Cuáles son las acciones? ¿Hay que desescalar para poder luego entrar a un proceso de diálogo y generar esa confianza mínima? A veces podemos prevenir. ¿Cómo lo ven? Si quieres, yo digo algo. En temas de prevención, creo que sobre todo para el MISI, en términos de política, es un poco complejo, y porque nuestra política nos pide entrar cuando la operación ha sido aprobada. Esto quiere decir que ya han pasado esas etapas en las cuales tú podrías prevenir un conflicto. Sí hay momentos en los cuales hay incluso situaciones en las cuales hay estigmatización de parte y parte, hay incluso varios desencuentros, y es importante, tal cual como tú lo decías, desescalar. Entonces sí creo que es importante tener en cuenta esto, que en términos de prevención me parece que nuestra acción es un poco limitada y recae más sobre los equipos de proyecto de unidades de salvaguardas sociales y ambientales de los bancos. Y bueno, no sé si Andrea quiere agregar algo, Carolina. Sí, quizás solo para complementar que en realidad desde la CAO los requisitos son que el proyecto esté bajo consideración, ¿no? Que el IFC o MIGA estén activamente considerando el proyecto. Entonces eso abre una posibilidad para recibir reclamos cuando todavía no han sido aprobados, ¿no? Que están yendo a la aprobación del directorio, y hemos tenido circunstancias así, que han obviamente llevado a que la institución pueda solucionar, por un lado, o ayudar a rectificar o arreglar o programar, mitigar, etcétera, ¿no? Lo que se puede hacer. Y hemos tenido otras ocasiones donde hemos iniciado procesos de diálogo y que se ha podido, digamos, hacer mucho. Pero no quiero dejar de lado las situaciones donde han llegado casos que ya el conflicto por lo menos ha tenido 5 o 7 años en el terreno, donde han habido dificultades, y aún así se ha logrado sacar un proceso robusto, predecible, equitativo, justo, donde las partes sienten que se abrió una oportunidad para que pudieran explorar soluciones que antes no eran posibles, una vez que entienden el tema de la independencia, la neutralidad, el calibre de los mediadores, o sea, todo eso, una vez que las partes entienden el proceso, eso ha logrado a poder establecer, digamos, un momentum de diálogo óptimo, ¿no? Para que las partes empiecen a conversar. Sí, lo que quiero decir es que aunque lleguen los casos con un poco de complejidad, ¿no? En términos de la confianza y el tiempo en que llegan a los mecanismos, no quiere decir que eso lo hace imposible. Se dificulta un poco y sí, a veces toma más tiempo poder llegar a un momento donde las partes se sienten cómodos, ¿no? Para poder arrancar. Y esto nada más para enfatizar que sí, la prevención sería genial y sería un momento donde uno quizás pudiera interactuar más rápidamente antes que la polarización se genere, la desconfianza sea muy grande, pero en otros escenarios se puede hacer también. Yo creo que la mayoría de nuestros casos ya vienen con algo de historia entre la relación, y de hecho hemos tenido casos históricos donde la comunidad, por ejemplo, lleva 50 años esperando una respuesta del gobierno. Finalmente se privatiza la infraestructura, y eso, entonces el espacio de la CAO ha generado una oportunidad para que revieran una situación que llevaba 50 años sin resolverse, y encontró un buen lugar. Entonces, nada más que, no, todo tiene, digamos, diferentes, cada caso es un caso, y creo que desde la CAO no pudiera generalizar en qué momento llegan. Hemos tenido de todo un poco. Gracias, Andrea. Carolina, no sé si tenés digamos, alguna percepción de parte de ustedes de lo que ven, digamos, porque muchas veces a ustedes les llegan, las comunidades les hablan a ustedes como organizaciones de sociedad civil para que los ayuden a presentar, a ver cuáles son las vías. ¿Cómo ven, digamos, cómo ven ustedes este estadio en el que les llegan? A su vez,
con la vinculación de lo que vos decías de cómo gestionar esas expectativas. Cómo ayudan a las comunidades a ver ese escenario en donde están y cómo llevarlo de manera productiva, efectiva, a la avenida de los mecanismos. Perfecto. Sí, tal cual. Yo creo que cada caso que acompañamos es único y también cada comunidad a la que acompañamos y organización es única. Entonces, de ahí también los resultados que se obtienen, etcétera. Siempre de vuelta, nosotros como sociedad civil, siempre al acompañar a comunidades o organizaciones en estos procesos, se parte de la idea que hubo un daño o que puede haber un potencial daño social o ambiental, ¿sí? Y como dijimos antes, como que una vez que logramos de alguna manera mitigar, ¿sí?, antes de acceder a estos procesos, el tema de la confianza barra desconfianza, es decir, de la desconfianza, una vez que están aclaradas las cuestiones de la independencia de los mecanismos con respecto al banco en general y el espacio y la oportunidad que pueden ofrecer, así también como las limitaciones y oportunidades que pueden ofrecer, ahí de alguna manera empezamos a gestionar, manejar estas expectativas. Y después, en el caso de resolución de disputas, se abre también como un espacio, ¿sí? Y ahí también nuestro rol de acompañamiento y nuestro rol también de seguir manejando las expectativas y la confianza, porque las dinámicas de resolución de disputas y de consultas, ¿sí?, abren, como decía Andrea, un espacio, un proceso para que las partes se sienten a negociar. Y por ahí para muchas comunidades que hace muchísimo tiempo que vienen reclamando cuestiones, soluciones más por ahí sistémicas o más estructurales, este tipo de dinámicas no les puede resultar. Pero por ahí cuando hay grupos que identifican un daño concreto, un potencial daño que les puede generar el proyecto y quieren que se solucione, etcétera, que este espacio por ahí les ofrece la ventaja de acceder a una negociación ágil, rápida y obtener una resolución rápida, ¿sí?, a los problemas o daños o potenciales daños que estos proyectos pueden generar en las comunidades y al medio ambiente. Entonces también estos procesos de vuelta, nosotros también nuestro rol acá es parte de alguna manera asegurarnos que las comunidades en las que acompañemos entiendan, tengan un cabal entendimiento de cómo funciona el proceso y qué es lo que les puede ofrecer el proceso, y también asegurarnos de alguna manera y mirar que se den estos espacios, ¿sí?, de donde las comunidades, se pueden organizar, ¿sí?, sus problemáticas se pueden visualizar, ¿sí? Y vemos en muchos casos que muchos grupos afectados de alguna manera sienten que estos espacios les ofrecen una instancia donde se puede balancear un poco el poder, ¿sí?, entre las partes. ¿Por qué? Porque los mecanismos de rendición de cuentas se aseguran en este proceso de generar un espacio transparente, seguro, con reglas de base muy claras sobre cómo las partes se van a sentar a negociar. Entonces, para una comunidad que viene afectada o viene sufriendo por ahí preocupaciones por daños o potenciales daños, tener este espacio de alguna manera de igual a igual, donde el poder entre ambas partes se balancea para sentarse, negociar, pedir, reclamar, etcétera, un espacio, una voz, ¿sí?, y un lugar en estos procesos, vemos primero que ayuda a empoderarlos muchísimo como organizaciones y también efectivamente, digamos, cuando estos procesos son satisfactorios y de vuelta las comunidades han comprendido y les saben sacar el jugo a estos procesos,
vemos que que pueden empoderar muchísimo a las comunidades y efectivamente se logra de alguna manera balancear el poder, balancear el poder entre las partes, ¿sí? Porque de vuelta, por ahí se logran a muy buenos acuerdos entre las partes y las comunidades efectivamente dentro de esos acuerdos reciben ya sea reparaciones y un plan de acción, ¿sí? Para que se monitoree los acuerdos que se han acordado en este proceso. De vuelta, todo sujeto a que las partes comprendan bien cómo funciona el proceso, ¿sí? ¿Qué es lo que pueden asegurar los mecanismos de rendición de cuentas en estos procesos y las limitaciones y las oportunidades? Yo creo que cuando eso es comprendido cabalmente, hay muchas chances de que el proceso sea satisfactorio. Gracias, Caro. No sé si Camila o Andrea quieren hacer algún comentario, si no puedo recuperar una pregunta ahí que veo de Gachi Tapia, excelente. Pero no sé si quieren alguna aclaración, comentario, profundización sobre lo que acaba de comentar Caro. Le voy directo a la pregunta entonces. A ver, porque Carolina recién decía algo interesante que era, bueno, parte de estos procesos muchas veces es balancear poder, lo que nosotros usualmente llamamos el tema de las asimetrías de poder y cómo abordarlas en estos procesos. Y lo quiero conectar con una pregunta doble con lo que acá trae Gachi, que ella dice, ¿qué tipo de esfuerzos, intervenciones realizan ustedes para generar confianza en las partes que no los ven como facilitadores independientes? Y yo querría agregar a esa pregunta de qué acciones o intervenciones hacen para equilibrar asimetrías, cuando ven que efectivamente hay un desbalance entre las diferentes partes del proceso, que solamente como paréntesis para quienes nos están escuchando, usualmente cuando hablamos de partes del proceso hablamos de quienes presentan la queja, de quien ejecuta ese crédito y a veces, y eso difiere un poco entre MISI y CAO y lo vamos a ver más adelante, el propio banco, ¿sí? Pero entonces para Carolina, para Camila y para Andrea, ¿qué intervenciones toman los mecanismos para garantizar o generar esa confianza en quienes no creen que sean independientes? ¿Y qué acciones toman los mecanismos para equilibrar asimetrías? Empecemos con Camila, porque antes empezamos con Andrea, así lo hacemos variadito. Perfecto, Martín, gracias. Creo que en cuanto a esa pregunta, estos esfuerzos y estas intervenciones inician desde el momento mismo de recepción de una queja y las diferentes etapas que empiezan desde allí. Entonces, incluso desde la elegibilidad, que en el caso del MIS es cuando el equipo conformado por la directora y los dos coordinadores, el de fase de resolución de conflictos y la coordinadora de fase de verificación, van a terreno, escuchan a las comunidades, explican y presentan los procesos que ofrece el mecanismo, en este caso el MISI. Desde allí se inicia a presentar en general qué son estos mecanismos, qué se puede esperar, cuáles son los plazos, cuáles son los procesos que ofrecen. Ya después, cuando una queja es admisible y se pasa a la fase de evaluación a la etapa de evaluación de la fase de consulta o fase de resolución de disputas, allí creo que inician jornadas largas también con todos los actores para uno identificar sus preferencias metodológicas, bueno, y su objetivo principal es sobre todo identificar si hay condiciones o no para iniciar un proceso de resolución de disputas, y en medio de esto allí también inicia estas etapas de empezar a identificar preferencias metodológicas de cada uno, los temas que van a ser objeto del proceso, su orden, y también se empiezan a generar todas estas reglas que Carolina ya comentaba de participación. Y creo que tanto el explicar, presentar, repetir todo el tema de qué son los mecanismos, su naturaleza, por qué somos independientes, más el codiseño de estos procesos, de los aspectos procedimentales, sustantivos, de las reglas de participación, ayudan a generar esta confianza y estas condiciones mínimas
de confianza con respecto al proceso y las reglas que allí van. También contamos con un roster de expertos en facilitación en la región que en ocasiones, dependiendo del contexto, dependiendo del caso y el proceso, ellos facilitan junto con nosotros los procesos de resolución de disputas. Varios de ellos han hecho parte de estos paneles. Ayer estuvo Julián, el miércoles estuvo Eliana, el lunes estuvo Bautista, y creo que esto también da cierto mensaje de la independencia y de la experticia de nosotros. Y en temas de asimetría de poder que hablaba Martín, creo que para generar este balance, una de las buenas prácticas que hemos identificado es realizar sesiones previas a cada encuentro de diálogo y jornadas largas con cada actor, en las cuales vamos identificando cualquier déficit que haya en términos de capacidades, compartimos herramientas en términos de negociación y diálogo, y posteriormente realizamos también sesiones de fortalecimiento, y en muchos casos cuando vamos a terreno, sesiones ex post, sobre todo con los reclamantes, para hacer como un debrief del proceso y también compartir este tipo de herramientas. Creo que sería ese uno de los elementos principales. El segundo elemento es invitar a actores a la mesa más allá de las partes de las cuales hablaba Martín, como por ejemplo organizaciones de la sociedad civil que hacen este rol de asesoramiento, o actores que tienen rol de observadores. También creo que son fortalecimiento de capacidades. Hecho. Ahí, gracias, Cami. Tuvimos un pequeñísimo corte de 2 segundos, pero se escuchó perfecto. Se escuchó perfecto. Por eso se escuchó. Ahí te cortaste Andrea. tú. Sí. Ok, Sí, perdón. okay. Andrea. Sí, para complementar, en realidad Camila ya abordó los dos grandes temas, ¿no? En cuanto a asimetría de poder y generar la confianza. Quizás lo que puedo agregar desde la CAO es que en realidad antes de empezar los procesos de diálogo, tener la fase que tenemos nosotros, que se llama una fase de evaluación, donde la verdad no estamos evaluando nada nosotros. Estamos simplemente haciendo lo que hacemos digamos, en conflicto, ¿no? Hacer la evaluación del conflicto, ¿no? En términos de más allá de decidir qué ruta las partes van a querer, porque eso es para las partes definir, pero más que nada entender la problemática, ¿no? Entender las perspectivas. Y mientras estamos haciendo eso, se genera un intercambio con la comunidad, se genera un intercambio con la sociedad civil que está asesorando y ayudando a la comunidad. Se genera un intercambio con el cliente, ¿no? El operador del proyecto. El cliente del IFC, el operador del proyecto. Y todos esos espacios ayudan a que las partes o quienes, digamos, son los actores principales del proceso tengan la oportunidad de ir entendiendo el mecanismo, ir entendiendo las limitaciones, entender las oportunidades, la transparencia, los principios que guían nuestro trabajo. Y creo que todos esos elementos ayudan a generar la confianza. La confianza se gana, ¿no? O sea, la confianza no se exige, se gana y se construye. Entonces, cada paso que se da, cada comunicación que se envía, cada paso esperado que ellos saben cómo va a funcionar, cada visión de la ruta, ¿no? La hoja de ruta de cuál es el proceso que vamos a seguir. Lo que decía Camila del codiseño, la coparticipación. Entonces, todo eso va pasando poco a poco en la etapa de evaluación que tenemos nosotros desde la CAO para entender la problemática, para explicar las opciones que tienen las comunidades cuando presentan un reclamo. De manera que cuando llegan ya al proceso de resolución de disputas y las comunidades dicen, queremos seguir esto es lo que queremos hacer. Y el operador del proyecto dice también, queremos hacer esto. Hay un poquito más de confianza que desde el principio. No, todavía no 100%, todavía no estamos ahí porque hay ansiedad, está la discusión de pero quién viene a la mesa y cuándo y el rol de cada uno. Hay mucha ansiedad todavía, pero eso poco a poco vamos a continuar construyendo. Y de nuevo, creo que es poder poner un proceso robusto es lo que generalmente responde, en mi experiencia,
a esa ansiedad y a esa expectativa y a esa falta de confianza hacia los mediadores. Los mediadores también, obviamente, como todos ustedes saben, como son, digamos, practicantes en el terreno y conocen muy bien y mejor que yo la mediación, el tema de también desarrollar la relación con cada una de las partes, ¿no? O sea, fortalecer la relación con las partes de manera que las partes puedan empezar a confiar en el mediador y empezar a compartir información que les preocupa, para que podamos llegar a la necesidad, a por qué esto es importante para ti, por qué tenemos que explicarlo a la otra parte. Todo eso es parte de la relación de confianza que se va construyendo, ¿no? Y creo que esa es una de las herramientas más potentes que tenemos, es poder construir esa relación con cada una de las partes en el proceso para que ellos entiendan que esa es nuestra labor. Esa es la labor de los mediadores, ¿no? Es poder ayudarles a solucionar el problema, pero mientras más información nosotros tengamos de la problemática, de los intereses y necesidades que ellos tienen, mejor podemos hacer nuestro trabajo de diseñar un proceso que responde a esas necesidades. Entonces, para mí esas son como las herramientas más útiles que uno puede ir utilizando en el proceso. Y sobre el tema de la asimetría de poder, yo creo que, como ya lo decía Camila, el desarrollar las capacidades de las partes para el diálogo para mí es esencial. Y desde la CAO también lo hemos visto. No es solo antes de empezar el diálogo, es durante el diálogo, es la preparación antes de cada reunión conjunta, es el debrief, ¿no? O sea, el sentarse a reflexionar sobre esa reunión conjunta, qué pasó, qué podríamos haber hecho mejor, qué funcionó, cómo vamos entendiendo, y uno va viendo cómo las partes se van fortaleciendo luego de cada reunión conjunta, pero es un trabajo que tiene que continuar, no es constante, o sea, el proceso no termina, el desarrollo de las capacidades no termina cuando alcanzan el acuerdo. Yo diría que eso es una etapa, ahora viene lo más complicado, implementarla, porque a veces hay externalidades ajenas a las partes y ahí eso genera otra desconfianza de nuevo y volvemos a tener que casi que no empezar de cero, pero volver a empezar de nuevo a recordarle a las partes dónde está el compromiso, dónde está la buena fe de cada uno, dónde está finalmente el compromiso con el proceso y con la otra parte, ¿no? Entonces eso es otra dinámica. Pero para mí el tema de la asimetría de poderes hay que trabajarla desde el principio hasta el final. Y ojalá después las partes puedan seguir en forma independiente el continuo trabajo de seguir fortaleciendo la relación que han iniciado. Y creo que eso al fin del día es como el gran legado que uno deja en estos procesos, ¿no? Es esperar que tanto esos operadores de los proyectos como las comunidades hayan aprendido herramientas para poder solucionar conflictos a futuro de una forma diferente. Gracias, Andrea. Muy buenos puntos, podría hacerles 15 millones de preguntas, pero y ya veo algunas más que tenemos en el chat, pero no sé si vos, Carolina, querés acotar algo más acá. Si no, tengo una pregunta más que les quería hacer yo, más de perspectiva, mirando hacia adelante, antes de recuperar otras preguntas del chat, pero no quería dejar la oportunidad, Caro, de si, no sé, algún comentario extra desde tu visión sobre el tema de asimetrías o sobre el tema de confianza. No, un comentario rápido, simplemente decir que la herramienta de resolución de disputas de vuelta no es una herramienta perfecta y que el uso de esta herramienta depende de cada comunidad y lo que quiere sacar cada comunidad o grupo del proceso. Nosotros siempre decimos, por ejemplo, al inicio en esta cosa de manejar las expectativas y señalar cuáles son las oportunidades y limitaciones que ofrecen estos mecanismos. Y, por ejemplo, si vos querés parar un proyecto y por ahí la herramienta de resolución de disputas no es la mejor vía para seguir, ¿sí? Entonces, de vuelta, hay que entender esta herramienta en toda su complejidad y nuestro rol de vuelta es acompañar a las comunidades para entender eso, y creo que el punto 3 que vamos a tocar ahora, ahí están vamos a trabajar un poco los principales desafíos y factores críticos, ¿sí?, con los que sociedad civil y por otra parte los mecanismos podemos ayudar a las comunidades a, uno, balancear el terreno y dos, asegurarnos, digamos, procesos relativamente exitosos o positivos para las partes. Gracias, Caro. Creo que
de manera tangencial respondiste una de las preguntas que en el chat, que igual después la voy a dar más en profundidad, que decía Angélica de Chile, que nos preguntaba si todo es negociable. Gran pregunta, pero se las dejo para el final. Ahora, vos hablabas de los desafíos y ese es exactamente nuestro primer momento que queríamos compartir con la audiencia, que son poder identificar con ustedes, que ustedes nos cuenten cuáles son esos principales desafíos que ven para implementar procesos de resolución de disputas en el marco de proyectos de desarrollo, de financiamiento al desarrollo, en la región, en América Latina y el Caribe. Sé que la pregunta es muy amplia, así que les doy espacio para que elijan sus 2, 3 prioridades o temas más importantes, interesantes que nos quieran compartir. No sé quién quiere empezar, si vos, Carolina, que tiraste la piedra con el tema de desafíos, o... Mirá, te pongo presión, te digo que arranques, Caro. Yo empiezo. Y acá también está yo voy a responder esta pregunta o abordar esta temática, obviamente desde la perspectiva de sociedad civil. Y que por ahí recomendaciones siempre decimos que recomendaciones que les damos a los mecanismos de rendición de cuentas también en estos procesos, ¿sí? En primer lugar, desde sociedad civil creo que uno de los principales factores, ¿sí? En estos procesos es asegurarnos, ¿sí? Que el terreno esté balanceado. De vuelta, esta idea de balancear el terreno entre las partes, y de acá es cómo nosotros apoyamos, asesoramos a las comunidades que deciden acceder a estos mecanismos en el proceso. Por ejemplo, uno de los grandes por ahí desafíos o factores críticos en esto es, y nuestro rol como sociedad civil es asegurarnos que los representantes de las comunidades, ¿sí? Estén bien preparados, ¿sí? Para afrontar estos procesos, que sus demandas a la hora de sentarse a negociar sean razonables, estén justificadas, razonables, me refiero en el marco que sean posibles, ¿sí? Que estén justificadas por evidencia y también por los estándares sociales y ambientales de los bancos, que sabemos que puede ser muy engorroso un lenguaje muy técnico para las comunidades, entonces ahí entramos nosotros apoyando, asegurarnos que los asesores de sociedad civil tengan una silla o un espacio en la mesa de negociación también para poder apoyar correctamente a las comunidades, asegurarnos que las personas que tienen que estar, tanto de la comunidad, los representantes de la comunidad, y del otro lado, por ejemplo, del lado de la compañía o del gobierno, depende del actor que estemos hablando, si es sector público, si es privado, en el cuarto, digamos, para negociar, ¿sí? Trabajar también con la comunidad para que producir esta evidencia, ¿sí? La evidencia y usando diferentes metodologías, ¿sí? Y articulando de vuelta los estándares. Y también toda la cuestión de incidencia, obviamente siempre tener una alternativa a la estrategia de la mediación y saber cuáles son, de vuelta, las oportunidades y las limitaciones, y que la comunidad tenga claras las oportunidades y las limitaciones de estos procesos. Entonces, gran parte del desafío nuestro como sociedad civil es asegurarnos que las comunidades que construyamos capacidad, ¿sí? Apoyar a las comunidades a que construyan capacidad en estos procesos para balancear el terreno, obviamente siempre manejando expectativas. Y creo que algunos desafíos de estos procesos también, y esto también y acá conecto ya con parte a veces de las recomendaciones que nosotros como sociedad civil hacemos a los mecanismos, es el tema, bueno, de obviamente los mediadores tienen que ser imparciales, tienen que ser buenos, el tema de negociar la confidencialidad, el tema de asegurar que todas las voces sean escuchadas en estos procesos. Por ejemplo, hay procesos, y en particular en esta región donde
¿Cómo nos aseguramos que en sociedades bien patriarcales las voces de las mujeres son correctamente escuchadas en estos procesos? Y cómo en estos procesos invisibilizamos de alguna manera las demandas, voces o demandas en las dinámicas mismas de los procesos. Eso es algo que tanto sociedad civil como los bancos tienen que tener en cuenta. Y otro rol que pueden jugar los bancos también a veces es que hay muchas veces que las comunidades quieren acceder a estos procesos, y sobre todo acá cuando hablamos del sector privado, pero muchas veces las compañías no quieren involucrarse en estos procesos. Entonces yo creo que los mecanismos acá tienen un rol bien interesante para jugar, ¿sí? Para hablar con las compañías y demostrarles que también el acceso y el uso de estas herramientas es para su propio beneficio también. Bueno, trabajar también con las empresas privadas para empujarlos, para animarse a participar de estos procesos. Esos son algunos de los desafíos, y lo dejo por acá ahora. Gracias, Carolina. Sé que algunos colegas que nos están escuchando ven algunas dificultades, que se les corta el video. Fíjense de darle reiniciar a la página, refrescar, eso va volviendo, y si no, esto queda grabado y se sube completo al Facebook Live. Nosotros no estamos teniendo problemas acá en la transmisión. Entonces le quiero pasar, no sé si Camila, Andrea, quien quiere recuperar, a ver un poco desafíos, y además sé que acá la CAO y el MISI tienen stakeholders, actores diferentes con los que juegan, así que me parece que va a estar interesante esa diferenciación también. Martín, dale, decide quién sigue. Bueno. Dale, Camila, abriste el micrófono primero. Ok, bueno, creo que además de los desafíos que ya mencionó Carolina, a mí me parece interesante mencionar 4 en especial. Uno más en relación con el contexto de la región en donde trabajamos, y otros 3 ya más relacionados con el proceso, y creo que va a tocar algunos puntos que Carolina ya mencionó y que Martín ya también mencionó en las diferencias entre CAO y MISI. En temas el primero, que es, como dije, se relaciona con el contexto, se relaciona sobre todo con entender el contexto en el cual trabajamos. Ya en varios paneles se ha hablado de esto. El lunes creo que se habló sobre la preponderancia de los conflictos socioambientales en la región. Según el Atlas de Justicia Ambiental, hay 911 demandas registradas de comunidades que se han visto afectadas por proyectos de desarrollo, tanto de extracción de recursos naturales como de infraestructura. El Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales registra 92 casos de conflictos asociados con proyectos de infraestructura y extracción de recursos naturales. 2 de ellos han sido, de hecho, objetos de quejas en el MISI, por ejemplo, y creo que el desafío acá, además de esto, la región, como lo decía Gastón el lunes en su conversación con Carlos y César, la región continúa siendo una de las regiones más peligrosas para la defensa de derechos humanos, y Carolina también ya lo dijo al principio. Según el último informe de Frontline Defenders, solo el año pasado 304 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas, 2/3 hacían esta labor en la región, el 40% defendían derechos relacionados con la tierra y el ambiente. En este sentido, el desafío que vemos desde el MISI es cómo integrar estos elementos o cómo abordar estos elementos de contexto en los diseños y facilitación de nuestros procesos, en particular, como lo decía Carolina al principio, el riesgo de represalias, y también cómo se tienen en cuenta estas causas estructurales de la conflictividad socioambiental. Entonces ese sería como el primer desafío general que me gustaría resaltar. El segundo, que ya tiene que ver con los procesos en sí, y ya lo tratamos en este panel, es el desafío de los bajos niveles de confianza en este sentido, y ya lo hablé respondiendo a la respuesta de Gachi, la importancia de el codiseño en nuestros procesos, y también la importancia del tiempo compartido por las partes, no solo en los espacios formales de diálogo, sino también en algunos espacios informales, como las visitas al proyecto,
espacios de interacción informal, presentaciones informales que dan pie a esta generación de empatía, a estos acercamientos entre las partes y a generar, por supuesto, más confianza. El tercer desafío que me parece importante resaltar son los vacíos de información o la falta de acceso a la información, y creo que también se relaciona mucho con este tema de asimetría de poder. Y aquí en especial una de las grandes alegatos de las comunidades es la falta de acceso a documentos centrales del proyecto, ya sea porque no están o no están en un formato e idioma adecuado, y en especial información sobre impactos sociales y ambientales y medidas de prevención y mitigación. En ese sentido, en el mecanismo hemos visto como una muy buena práctica durante la etapa de preparación del diálogo, identificar en conjunto con las comunidades documentos prioritarios, documentos importantes con esta información y que sean compartidos con las comunidades en formatos adecuados en términos pues, de idioma también. Y durante el proceso de diálogo generar espacios de intercambio en el cual especialistas tanto del banco como de la agencia ejecutora o el cliente presentan estos documentos, se genera un intercambio sobre ellos y se responden a dudas. Esto, por supuesto, ayuda a informar los procesos de toma de decisión. Y aquí me parece de gran valor, y creo que Bautista daba un ejemplo el lunes en su panel, pero me parece tan importante resaltarlo acá, el valor de los estudios y las evaluaciones que han sido previamente planificadas y que por política, digamos, los bancos tienen que hacer. En este caso en especial, por ejemplo, evaluaciones a los planes de reasentamiento. En procesos facilitados con el MISI, por el MISI se ha logrado incorporar algunos cambios a estas evaluaciones, en aumentar la muestra o incluir la participación de los solicitantes en grupos focales, y esto sin duda, cuando estos resultados generan un marco en el cual se pueden empezar a analizar alternativas, y sobre todo la importancia de que estos resultados sean percibidos como legítimos y que el proceso de la generación de estas evaluaciones también lo sea permitido para que los resultados sean aceptados. Y por último, y creo que Andrea ya lo tocó un poco y ayer de hecho Julián con César lo hablaron, es la importancia del seguimiento y la implementación de los acuerdos. Como lo decía ayer Julián, el acuerdo es solo un punto de un proceso mucho más amplio, de ahí la importancia de tener mecanismos de monitoreo, de tener planes de monitoreo con un calendario específico que efectivamente se desprende de los acuerdos, y también, y no solo para ver el avance en la implementación de los acuerdos y el estado de cumplimiento, sino también para resolver cualquier dificultad, cualquier diferencia que se pueda presentar durante la implementación, que Andrea ya hablaba, por ejemplo, de las externalidades. Y aquí me parece súper importante también tener en cuenta la flexibilidad y la capacidad de que los procesos se adapten a los cambios de contexto. Por ejemplo, en el MISI, cuando trabajamos con programas de sector público, pues están los ciclos electorales, los cambios de funcionarios, y ahí un mapeo constante y dinámico de actores es muy importante. Entonces creo que con esto termino y bueno, no sé si alcance a responder alguna de las preguntas o podemos seguir más adelante. Todo. Muy bien, Cami, todo. Y creo que le das muy buenos pies a Andrea para que recupere a ver la visión de CAO. Y yo solamente quiero decir una cosa, claro, factor fundamental el seguimiento, porque como decimos, el diálogo no se termina con el acuerdo, sino que empieza otro diálogo con el seguimiento. Ese es otro mundo, otro desafío. Así que, a ver, Andrea, ¿cómo lo están viendo ustedes desde CAO? Coincidimos con todos los puntos, de hecho, que Camila nos acaba de compartir. Entonces voy a simplemente agregar lo que Camila no dijo. Pero, ¿aló? Andrea, ahí volviste. No, creo que fue la conexión. ¿Está ok? ¿Sí? ¿Me escuchan? Perfecto. Gracias. No, estaba diciendo que no voy a repetir, digamos, Camila abordó
coincidimos con todos los puntos abordados por Camila, solo resaltar que efectivamente el tema del temor de reclamar por amenazas y represalias es un tema, es un gran tema. Yo creo que en la región importante, pero más allá de la región también es un gran tema que se viene y está presente, se viene y está. Así que solo para decir eso, pero para complementar con otros aspectos que son desafiantes. Yo creo que también tenemos el tema de en la región, ¿no? Que el diálogo todavía como herramienta es aún muy criticado, ¿no? Por no entregar resultados concretos, por ser un espacio que toma mucho tiempo. O sea, nosotros hemos tenido en nuestra experiencia esta visión donde la gente ni siquiera quiere llamar al espacio diálogo, ¿no? Es como esta visión de, oh no, esto va a demorar, no nos va a llevar a ningún lado, están las asimetrías, no podemos avanzar. Todavía tenemos que cambiar un poco esa dinámica, ¿no? Cambiar un poco esa perspectiva o esa percepción de los espacios de diálogos en sí mismo. Retomar también lo que decía Carolina, es cierto que las comunidades a veces hacen otra cosa y lo que están buscando es querer parar un proyecto y creo que obviamente es legítimo, todo lo que digamos, lo que la comunidad quiere en ese sentido, encontrar como solución al problema, tiene que ser considerado. Entonces, bueno, el diálogo obviamente en ese sentido no es útil, no va a venir a servir como una herramienta. Luego tenemos el tema también que es un desafío, es la falta de información sobre quiénes financian los proyectos. Y ahí quizás es una realidad más específica de la CAO en relación a los proyectos que financia la Corporación Financiera Internacional, donde 40% del portafolio es intermediarios financieros, donde ahí tienes una gran dinámica de información que no está disponible, donde la comunidad no tiene ni idea cuál es el banco que está financiando el proyecto y menos entender si el IFC está involucrado o no. Y acceder a esa información es compleja, demora, es difícil. Entonces a veces traen los proyectos, o sea, los reclamos, sin saber. Bueno, ese es un trabajo que nosotros podemos hacer. Una vez que el reclamo se presenta, pues es labor de la CAO entonces entender si efectivamente hay un vínculo financiero entre el IFC y el proyecto en cuestión, más allá de que no se trate de un financiamiento directo, pero pudiera tratarse de un intermediario financiero que está recibiendo el financiamiento. Pero ese es un tema, es un gran tema, es un gran desafío, es una gran dificultad para la sociedad civil acceder a esa información para poder apoyar a las comunidades. Luego tenemos también desde la perspectiva de la CAO es el tema de la voluntariedad del espacio, ¿no? Las empresas no están obligadas a venir, o sea, el operador del proyecto tiene que querer venir al diálogo, donde eso también hemos recibido muchas críticas desde la sociedad civil en ese sentido, e incluso la pregunta de por qué el IFC no está en la mesa de diálogo, ¿no? A diferencia de, digamos, lo que tienen ustedes en el MISI, desde la CAO es un proceso voluntario, las partes tienen que querer participar del proceso, se pueden retirar obviamente del proceso en cualquier momento también, cuando el interés ya no está ahí para mantenerlos en el diálogo y por eso de nuevo quizás la importancia de estos procesos robustos, pero aún así es un espacio voluntario. Al momento que el espacio deja de responder a la necesidad y interés de una de las partes, pueden retirarse. Y por último, digamos, el tema de las limitaciones del sector privado, ¿no? Para poder resolver problemas que caen sobre responsabilidad de los gobiernos. Y es una dinámica que es inevitable también, donde muchas veces en algunas zonas quizás la entidad privada presente es la gran entidad que existe y que tiene presencia en el terreno y por lo mismo las comunidades lo ven como la única solución para poder o la única entidad que pueden recurrir para encontrar soluciones, dada a veces la ausencia del gobierno o la dificultad del gobierno para poder responder a una multiplicidad de necesidades que hay. Entonces esa es una dinámica compleja, es un gran desafío también responder a las comunidades desde el punto de vista del sector privado cuando se trata de responsabilidades que el sector privado entiende y cree que son de otros, ¿no? O del gobierno local o el nacional o de quien sea. Lo dejo por ahí. Gracias, Andrea. Gracias, Andrea. Nos quedan unos poquititos minutos, así que me parece que lo mejor sería dar un cierre. Ahí nos quedan un montón de cosas pendientes que podemos seguir charlando en otras sesiones con los colegas de la Fundación Mediar online, con los colegas del Congreso, por ejemplo, el rol, lo que decía Carolina y que retomaba ahora Andrea, el rol del financiador. En el caso del MISI,
el banco, la administración del banco, sea el brazo público del BID o el BID Invest por parte privada, es una parte más del proceso y nosotros siempre buscamos, y nuestra política así lo requiere, que esté sentada activamente en el proceso, y quizás ahí hay una pequeña diferencia con la CAO, donde el diálogo es más bilateral comunidad-empresa y la IFC no participa activamente, ¿no? Y quizás eso mueve un poco los incentivos, esto que decía Carolina de que a veces las compañías no quieren involucrarse. Bueno, ahí hay un rol quizás para el financiador, para el BID Invest, para la IFC o para el banco, cuando son sector público, de presentar los incentivos, las herramientas, las ideas de por qué es bueno participar de esos espacios. Creo que ese es un elemento súper importante. Solamente remarcar, yo voy a hacer mi agradecimiento final y les paso para que hagan sus últimas palabras. Solamente remarcar un enorme agradecimiento a los colegas del Congreso Americano de Mediación, Negociación y Arbitraje, a la Fundación Mediar. Estamos, digamos, la verdad que es un placer tener un espacio para hablar de los mecanismos abiertamente de cara a toda la comunidad, a todos los colegas de América Latina y el Caribe para que nos conozcan, porque efectivamente, como alguien decía en el chat, son pocos conocidos los mecanismos y este es un buenísimo lugar para difundirlo. Y además, en el caso del MISI, estamos cumpliendo 10 años de existencia con nuestras 2 fases de resolución de disputas y de investigación. Entonces, no se nos ocurre mejor escenario para seguir aprendiendo y conociendo y haciéndonos conocer en el marco de nuestros 10 años que este Congreso. Así que muchísimas gracias y obviamente muchísimas gracias a Carolina, a Andrea y a Camila que nos han prestado su tiempo para compartir sus experiencias y conocimientos. Las dejo para sus últimas palabras. Empecemos, si quieres, Carolina, que hace unos minutos que no te tenemos hablando, y seguimos Carolina, Andrea y Cami. En primer lugar, nada más que agradecer por la invitación de vuelta y de vuelta la importancia de tener estos espacios para hablar del rol de los mecanismos no judiciales de reclamación y el rol que tiene en particular dentro de estos mecanismos en los procesos de resolución de disputas, más allá de la investigación. Y de vuelta, y que de nuestra parte como sociedad civil, digamos, vemos a los mecanismos de rendición de cuentas dentro de los bancos como grandes aliados a la hora de tratar de hacer llegar quejas sobre daños o potenciales daños que han generado los proyectos en el territorio, ya sea a comunidades o también generando daños ambientales muy concretos. Así que el desafío, creo, de vuelta es seguir trabajando juntos y tratar de seguir compartiendo, ¿sí? Y difundiendo el rol de estos mecanismos y explicitando bien de vuelta las limitaciones y oportunidades que estos mecanismos ofrecen, para que, bueno, más personas puedan recomendarlos o incluso generar redes de alianzas y apoyos más amplias, en particular en la región que tanto se necesita. Sigo. También retomo las palabras de agradecimiento a la Fundación Mediar y a todos y a todas los involucrados en la organización del Congreso. Y muchas gracias, Martín, por también acompañarnos en esta conversación y guiarnos con las preguntas y también por el formato. Creo que es súper interesante e importante tener a Carolina en este espacio. Cada vez que tenemos la posibilidad de intercambiar y conversar sobre esta temática, uno aprende. Yo he aprendido un montón hoy también en esta conversación, así que muchísimas gracias a Carolina, a Camila y a Martín, y a las preguntas también de los colegas del Congreso. Y sí, también enfatizo lo valioso que es poder intercambiar
seguir aprendiendo de las experiencias. Creo que hay mucho y tenemos que seguir. Los desafíos siguen incrementando nuestro día a día. Cómo podemos mejorar, qué podemos seguir haciendo que está bien y cómo podemos encontrar formas de hacer mejor lo que hacemos, especialmente en aras a poder servir a las comunidades, a los operadores del proyecto para que puedan hacer mejor sus proyectos, ¿no? en temas ambientales y sociales con mejores impactos positivos y que puedan, digamos, también tratar de encontrar mejores soluciones a las dificultades y a las afectaciones que se presentan en el terreno. Así que no, muchísimas gracias por el espacio. Y bueno, yo también me quiero unir a las palabras de agradecimiento de todos. Fue un placer haber compartido este panel con Andrea, Carolina, contigo, Martín. Gracias a la Fundación Mediar por estos espacios de intercambio. Creo que son muy valiosos y concuerdo en el valor de los espacios y en el valor de seguir construyendo estas redes de conocimientos para avanzar en la consolidación de la paz, de sociedades más justas y más pacíficas y de un desarrollo más sostenible. Entonces, muchas gracias y cualquier cosa, pregunta, duda, Martín les dará mi correo también a la orden. Gracias, yo dejé mi correo en el chat. Cualquier pregunta que tengan necesidad de conectarse con cualquiera de las tres panelistas me pueden escribir y yo los redirecciono con gusto si es que no tienen el mail de ellas. Muchísimas gracias a todos y a todas. Seguimos a continuación con una entrevista con Juan Dumas, un excelente practicante, y hoy es el último día del Congreso con enormes actividades y paneles. Los invito a que sigan con nosotros. Muchísimas gracias.